para corregir la norma que obliga a aportes previsionales. Patricia decía que en realidad pues hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. A ver, ¿qué opina Octavio Salazar al respecto? Bueno, Raúl, en primer término yo pienso de que si usted comienza a mirar la cantidad de independientes que hay en ese rango hasta de 40 años hacia abajo, estamos hablando, el aporte es de 1.600 millones de soles, ¿no? Entonces es un aporte significativo, pero que indudablemente no se midió el efecto, porque al fin y al cabo hay muchos jóvenes que recién están empezando su carrera de trabajo, un oficio, y que permanentemente están en esa actividad para poder llevar un poco más de dinero a sus casas, y sin embargo pues se ven rápidamente atropellados por una norma que les exige ingresarse a esto como fuere, y con el resultado que ya lo conocemos. Ese es un tema que tiene hoy día en el gobierno, de no estudiar bien las propuestas antes de ponerlas en ejecución, porque esto al fin y al cabo es un retroceso, y que los ciudadanos miran y aprecian de que presionando un poco el gobierno retrocede ante las cosas que ellos proponen. Entonces, aquí el tema, Raúl, yo considero que esto no debería ni prorrogarse 2 años, esto tendría que anularse, porque a las finales esto va a quedar como tantas otras leyes en tema muerto. A las finales van a quedar, se van a pasar los 2 años, no se va a aplicar, y va a quedar una ley como tantas otras que al fin y al cabo no se cumplen. Aquí el tema, hay que dejar que estos jóvenes de 40 años hacia abajo, ellos vayan creciendo, que sean más emprendedores, que sus empresas vayan avanzando y obviamente ingresen a una formalización. Empresas pequeñas que se unan 4, 5, 6 que tengan el mismo oficio y que empiecen a trabajar en esa línea, a efectos pues de poder ellos seguir avanzando, seguir creciendo, y que sean unos emprendedores exitosos, conforme creo que todos y cada uno de nosotros pensamos. Considero que esta norma no se estudió, fue una norma que se sacó, y como te digo, 1.600 millones. Ese es lo que está en ese rango. Sí. Es una cantidad nada despreciable. Entonces, ahora obviamente vamos a suspender esta norma, pero nosotros nos inclinamos en el partido, por ejemplo, de que esta norma sea anulada, ¿no? Congresista Velázquez, que bueno, esta norma debe ser revisada, anulada, o como se ha planteado del Ejecutivo nada más, su aplicación postergada 1 año. Bueno, yo lo que quiero decir hay que hacer una pregunta más. A mí me sorprende, la misma línea de lo que preguntaba Ricardo, que toda la propuesta venga del gobierno. ¿Qué pasa con las AFPs? ¿Por qué no darles a ellas las opciones de ofrecerle al cliente variedades de ofertas para que cada uno escoja lo que mejor le parece? Justamente a eso quería referirme. El año 93 se inicia la reforma del sistema previsional con la constitución de las administradoras de fondos de pensiones. El nuevo enfoque que se da a partir del año 93 es acabar o por lo menos mantener el sistema de reparto a través de la ONP, pero también abrir un mecanismo como en Chile, que era de capitalización individual a través de las administradoras de fondos de pensiones. Después de 20 años se debió ajustar esta reforma para poder hacerla más óptima y permitir que los aportantes a sus pensiones puedan tener la garantía que están construyendo una pensión digna para el futuro. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que este tema de los aportes obligatorios de los trabajadores independientes, que afecta solamente al 4% de la población económicamente activa, o sea, 650.000 familias, siendo importante, creo que este proyecto de ley que va al Congreso tiene que abordar y revisar toda esta imprudente reforma que se ha hecho al sistema privado de pensiones. No hay que olvidar lo siguiente. En primer lugar, en el Congreso se discutió en una comisión que no era la competente, en la Comisión de Defensa del Consumidor, cuando debió verlo la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía y el Presupuesto. Lamentablemente el gobierno lo que hace es, cuando quiere sacar una norma importante de reforma, la Comisión de Presupuesto, porque la preside un militante del Partido Nacionalista, como si nosotros, que hemos gobernado el país, podemos estar en contra de una reforma que mejore las condiciones de los fondos previsionales de los pensionistas. ¿Por qué me quiero referir a lo siguiente? No olvidemos que la gran reforma era cómo mejoramos
las comisiones que pagan 2,5 millones de trabajadores activos bajo la modalidad de comisión por flujo, o sea, un porcentaje de su remuneración. Entonces, la reforma planteaba que esos 2,5 millones se les abría otra opción, el sistema de comisión por saldo. Entonces, inclusive en esa norma se pusieron una serie de triquiñuelas que se denunciaron porque la ley obligaba que aquel que estaba en el sistema de pago de comisión por flujo tenía que expresar su voluntad de quedarse, si no, automáticamente pasaba a la comisión por saldos. ¿Qué pasó en ese momento? No se informó bien de esta reforma, no se informó bien, y el gobierno tuvo que dar marcha y ampliar el plazo para que la gente, los aportantes, se informaran. Aún así, de los 2,5 millones de aportantes activos, solamente han podido migrar al sistema de comisión por saldo 500,000, o sea, solo el 20%. Creo que ese tema tenemos que abordarlo. Hay propuestas, por ejemplo, de que se debe... y quiero decir lo siguiente, el año 2009, por ejemplo, en la gran crisis financiera internacional, los fondos de pensiones perdieron 5.000 millones de soles, pero las AFPs sí tuvieron utilidades. Entonces, creo que hay que abordar la gran reforma. En el tema de los trabajadores independientes, no solamente ha habido imprudencia se aprueba el reglamento, y el reglamento dispone que la Superintendencia de Banca y Seguros sea la que establezca el plazo que se inicie el pago de esta aportación obligatoria. La Superintendencia saca una resolución el 24 de julio y la pone en marcha el 1 de agosto. Los trabajadores no estaban informados. Entonces, además en un contexto inoportuno, porque ahora se habla que la economía se está desacelerando. El dólar se ha incrementado 10%. Los trabajadores independientes pagan 10% de impuesto a la renta. Han perdido 10% como producto de que muchos de ellos tienen cadena de pagos en dólares, y si a ellos le aunas que le vas a imponer una aportación obligatoria de 13%, entonces está afectando gravemente sus ingresos. Por eso es que ahora nuevamente el gobierno retrocede, pero creo que hay que abordar, y está bien que vaya al Parlamento la propuesta, para abordar y evaluar esta improvisada reforma al sistema de pensiones. Yo sí creo que hay que buscar mecanismos, como lo ha planteado ESAM, por ejemplo, están a través del economista Indacochea, han planteado que haya un mecanismo progresivo de crear el fondo de los independientes, como también disminuyendo el pago del impuesto a la renta. Otros han hablado que se puede pagar darle un subsidio directo al trabajador independiente para que no vea mermados sus ingresos, y esto no es nada de populismo. El año 93, cuando se construye el sistema privado de pensiones, no hay que olvidar que el gobierno dio un aumento del 10% para compensar el menor ingreso de los trabajadores dependientes. De tal manera que hay que abordar... y las AFPs tienen que ofrecer además diversificación en el cobro de comisiones, en la forma como se va a cobrar ese dinero cuando se acabe el aporte. Además, un trabajador independiente, ¿cómo él puede sacar el 10%? Ya me aporte, pero ¿cómo puede sacar la comisión? Así es. Entonces, creo que más que suspender el plazo, yo creo que en el Parlamento hay que evaluar toda la reforma. Necesita modernizarse después de 20 años la reforma previsional, especialmente del sistema de capitalización individual, pero el gobierno no puede seguir pensando que los únicos que descubren la pólvora son los congresistas nacionalistas, que en la comisión de uno de ellos llevan el dictamen, como tienen socios ahí que no exigen que se profunda la evaluación, se sacan normas de esta naturaleza que lo único que hacen es descalificar un sistema que sí es muy importante. Yo sí creo que los trabajadores independientes deben construir su fondo. Lo que pasa es que se ha dado un momento inoportuno y hay que revisar toda la reforma planteada el año pasado. Sobre todo que hay variantes posibles. Exactamente, sí, hay salida. Bueno, pero no seamos tan pesimistas en el sentido de decir que el gobierno retrocede, reflexiona. Ya es bueno eso. Así está bien, eso está bien. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl. Para concluir, no es verdad lo que dice Javier, y me preocupa eso, porque en la ley que aprobamos en la 29.903, en la primera disposición complementaria final, establece las fechas. O sea que la superintendencia no ha establecido fechas. La ley establece fechas de vigencia y aplicación de esta norma. De tal manera que eso que quede... Y es por eso que hoy día está ingresando al Parlamento, para que por ley podamos hacer las prórrogas y las modificaciones que corresponden. Hay un error de interpretación, ahí dice 120 días para que se haga el reglamento. El reglamento, 120 días para que se haga el reglamento y se ponga en marcha la obligación. ¿Quiénes son los encargados de redacción de los proyectos?
Los secretarios. Las comisiones, las respectivas comisiones. Normalmente está a cargo de los Pero asesores, ¿no? necesitarían un par de muy buenos profesores de lingüística y de castellano. Yo Así es, dicté hace porque, años ¿sabe qué? un curso de redacción para asesores Ahí- de congresistas. No, porque yo Ha sido el curso recuerdo- más difícil que hay todo mi Yo vida. recuerdo, por ejemplo, que el poeta Carlos Germán Belli en un momento trabajó en el Congreso. Claro. Y salían, no digo que unas leyes totalmente poéticas, salía algo bien escrito. Sí, sí, exactamente. pero en la- y cuando ha habido también... Nuestro querido Renato Silveros. cuando es- estaba pero en la doctora Marta Hildebrand... También es verdad lo que dice Javier con relación a que no van estos proyectos a la comisión técnica. Así es. Si no van a la comisión, todas han ido a la comisión que ha presidido acá El Josué. señor José... No, el en este caso experto, no, se ha aparte. convertido el tema de en salud, el agua- educación, en el agua de todo. bendita para el gobierno. Pero eso le da personalidad, pues. Otra vez falso. No, Esta eso ley está mal, se ha nosotros lo hemos generado en la cuestionado. Comisión Lamentablemente nos de Economía están- y de Defensa del Consumidor. No, Defensa del donde no hay Consumidor Están con dispensa. amenazándonos con multarnos. Y Gracias. nosotros no tenemos por qué pagar a FPs. Hasta luego. Está bien, está bien. Muchas Muchas gracias, Raúl, gracias. 8:55 Estamos minutos de bien. la mañana.